Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Aduanero, este podcast que es una iniciativa del área de Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar y el Instituto Ecuatoriano de Derecho Aduanero. El día de hoy tenemos dos invitados muy especiales que nos visitan directamente desde las Repúblicas Hermanas de Colombia y de Perú. Tenemos en principio a Juan David Barbosa, él es experto en Derecho Aduanero que nos visita desde la República de Colombia, y tenemos también la oportunidad de contar con Julio Guadalupe, un experto también en temas de Derecho Aduanero que nos visita desde la República del Perú. Bienvenidos a todos a este episodio de Mundo Aduanero. Muy felices de estar en este momento con dos colegas muy importantes para nosotros en el derecho aduanero, como es Juan David Barbosa y Julio Guadalupe. La entrevista. En este momento vamos a hacer algunas preguntas para ustedes que nos puedan comentar cómo está la legislación aduanera en sus países, cómo están las iniciativas y las políticas públicas en ellas, cuál ha sido la difusión que se ha hecho posiblemente desde las academias, las universidades, etcétera, dentro de Colombia y de Perú. Si nos puedes comentar primero tú, por favor, Juan David. Primero, muchísimas gracias por tenerme en este podcast. Segundo, en esta universidad que tiene este estudio fabuloso para no solamente hablar de derecho aduanero, escribir derecho aduanero, sino ver cómo el derecho aduanero se puede difuminar y difundir de muchas otras formas. Y en ese sentido, uno de los temas que estamos viviendo en Colombia es primero la constitucionalización del derecho aduanero. Nosotros veníamos de un tema que no era menor, y era que en virtud de nuestro artículo 189 salía todo por decreto. Entonces, pues básicamente un aduanero estudiaba igual que un médico. O sea, básicamente porque tenía que vivir estudiando, porque le vivían modificando sus normas por decreto, que era mucho más sencillo. A raíz de una sentencia de la Corte Constitucional, nosotros teníamos una ley marco, los temas sancionatorios, como ocurren en otros países, quedaron ya a nivel de ley o decreto ley. Eso pues ha generado varias demandas, pero es una lógica que no es menor. Eso es lo primero. Lo segundo, pues o sea, y nos pasa en todo el mundo, es la sistematización y la inteligencia artificial. Y cuando la sistematización pues básicamente va acompañada de que la aduana quiere implementar una nueva plataforma tecnológica, porque pues siempre pues está el tema de comercio ilícito, está el tema de controles, está el tema de cómo ser cada vez más eficiente, porque pues o sea, por supuesto, y ahora el reto en Colombia es cómo aumentar el recaudo. Y pues el recaudo aduanero es bien complicado porque pues no necesariamente va a crecer a lo que crece impuestos como el renta o el patrimonio y el propio IVA. Viene una tendencia, que es la segunda, a sistematización. Inteligencia artificial, ChatGPT, cómo mejoramos, pues, o sea, incluso los perfiles de riesgo vía sistemas. Eso es la segunda tendencia. Y la tercera, y eso es derivado, estamos llenando de contenido algo que no estaba, y estamos hablando otra vez de CBAM, pues de cara, pues, o sea, finalmente de deforestación, a ver cómo exportamos. Todo el tema de pacto europeo, con independencia de lo que pasó en Estados Unidos, que creo que nos va a volver otra vez a la voluntariedad, pero la Dodd-Frank, pues o sea, básicamente el tema de cómo reportar en temas que antes en la práctica parecían muy alejados de nosotros, y es todos los temas de sostenibilidad, género, todos esos aranceles que no son aranceles, todos esos reglamentos técnicos que no son reglamentos técnicos, pero empiezan en una discusión donde pues o sea, y les pongo el tema, estamos a una diferencia, yo creo que ahorita ya está lloviendo afortunadamente por acá, y estamos en mejor, pero entre Colombia, entre Bogotá y Quito hay 1000 kilómetros, y en noviembre estábamos con una temperatura terrible acá, y en Bogotá no hacía más que llover, y 1000 kilómetros de diferencia. O sea, el cambio climático a las aduanas sí les está llegando. Creo que eso es. Qué bueno conocer tu perspectiva. Y justo en ese punto hago un paréntesis en la segunda acotación que tú mencionabas, porque dentro de las jornadas que ya pasaron y tuvimos el gusto de tenerte, nos comentabas que sorprende mucho que Colombia no haya hecho un tratado de libre comercio con China, que sí lo tenemos, por ejemplo, en nuestro caso, y también Perú. ¿Nos puedes ahondar un poco en este tema nosotros puntualmente, que estamos prematuros en esta firma del tratado? ¿Cómo miran ustedes que sus países vecinos sí lo tengan suscrito y ustedes aún no? Pues mira, nosotros en este momento ya estamos por terminar la ruta de la seda. Colombia se va a adherir a la ruta de la seda. Es un tema y es una decisión de este gobierno. Segundo, cuando fue el tema de la negociación y hubo estudios de prefactibilidad, pues el sector industrial se opuso a la negociación de un acuerdo comercial con China.
El sector agrícola lo quería y casi que decía, así como ustedes me dieron el TLC con Estados Unidos que me puso a comer maíz y a mis pollos a comer maíz americano, yo quiero enviar productos agrícolas a China. Pero pues, o sea, finalmente no había el momento. ¿Qué veo? Y en este momento parte de lo que señalábamos, Perú ya está celebrando incluso su acuerdo con Hong Kong. Y pues, o sea, finalmente el tema con Ecuador pues empieza a redimensionar cómo administrar, pues, o sea, finalmente esta zona de libre comercio. Creo que es posible que empecemos a entender, como le pasó a Ecuador con el tema de la Unión Europea, sobre la necesidad de adherirse. Creo que tendremos que replantear, por ejemplo, la decisión andina a nivel de origen y requisitos específicos de origen. Creo que el tema de contrabando y medidas de defensa comercial va a tener que replantearse. No se nos olvide que uno de los retos que nosotros tenemos cuando iniciamos medidas de defensa comercial contra China y contra Ecuador es que no se hablan el mismo lenguaje. Si yo quiero iniciar una investigación antidumping, básicamente contra Ecuador, Perú o Bolivia, me toca en la comunidad andina. No puedo acumular. Si quiero iniciar contra China, me toca, pues, o sea, básicamente como en economía de mercado bajo el acuerdo antidumping. Pero el tema de la acumulación y el tema de los flujos de comercio va a ser un reto que nos va a replantear la necesidad de si entramos o no en esa misma lógica como ustedes. Y bueno, y también pues lo que estamos viendo es cómo en la geopolítica, pues, o sea, finalmente se va a comportar pues Estados Unidos. El nuevo presidente pues tiene muy claro y es un presidente que tiene claro los aranceles. Para nosotros los aduaneros, así como podría ser, y en algunos podcasts lo había escuchado, respetuosamente decían Mr. Tariff. Ok, claro. Y es así, o sea, con lo cual, pues, o sea, finalmente aquí lo que tenemos que ver es cómo se replantea eso, porque es Mr. Tariff y mucha seguridad. No se nos olvide que nosotros incluso, que tenemos un TLC con Estados Unidos en su momento, cuando fue el tema de acero y aluminio, aún con un TLC, por un tema de seguridad, nuestras exportaciones de acero y aluminio se vieron afectadas. Entonces estamos en un replanteamiento que tendremos que esperar ya para el otro año. Perfecto, muchas gracias, Juan David. Y bueno, en línea con lo que estábamos comentando sobre la primera pregunta, poder conocer desde tu perspectiva, Julio, cómo está la evolución del derecho aduanero en Perú, qué difusión hay y qué apoyo existe por parte de la academia o en sí, qué difusión existe a nivel legislativo y puntualmente, como comentábamos, ¿qué piensas tú del acuerdo que se va a firmar con Hong Kong? Bueno, también les agradezco mucho. Juan David me ha dejado ya sin nada que decir, pero vamos a tratar de ser imaginativos. Mira, yo ahora, cuando tuvimos las jornadas, que los felicito, verdaderamente salieron espectaculares, yo conversaba con mucha gente que cuando yo me inicié en el derecho aduanero, ya por los años 90, 93, 94, por ahí, no existía el derecho aduanero en el Perú y probablemente tampoco en nuestros países, ¿no? Entonces, las cosas aduaneras las veían los tributaristas, básicamente. Y eran cosas que odiaban, no les gustaban. Entonces, cuando yo estaba como practicante, ya por recibirme de abogado, estaba en un estudio en ese momento, yo era practicante del tributarista. Y me volví experto en las cosas que a él no le gustaban, que era lo aduanero. Entonces, cuando llegaba, que hay un problema de multas al cliente por la importación. Julio, ven para acá, tú lo vas a ver. Que hay un tema de valor, ¿no? En esa época estaba Bruselas y todo esto. Entonces yo le presentaba cosas razonables y él me las firmaba porque yo no tenía firma. Después de eso yo te diría, el tema aduanero por sí solo se ha hecho lugar, porque cubrió una necesidad que no existía en el país, porque nadie lo veía en realidad y lo veían mal, porque no les gustaba. Entonces, así como yo, hubieron otras personas que empezaron a dedicarse poco a poco y empezaron a darse como minicursos en las universidades. Empezó esto muy de a poquitos, ¿no? Y gente más interesada. Se interesaron más cuando Perú firma el TLC con Estados Unidos, que es el primer TLC moderno, digamos, que tenemos. Se entusiasmaron más, ahora tenemos 27 TLC firmados, pero se entusiasmaron más los chicos en las universidades y ahí empezó un poco el tema. Acompañó el tema académico, decíamos, no podíamos en Perú, los que vemos temas de aduanas,
tener como único instituto al tributario, porque ahí no le dan ninguna importancia. Y creamos la Asociación Peruana de Derecho Aduanero, que es ABDASI, que es el IEDA en Perú. Y bueno, yo tuve la suerte de ser presidente los primeros años, y ahora ha evolucionado, se han hecho muchos cursos, hemos sacado también libros, ya hay autores peruanos que escriben, y yo te diría que ya se ha consolidado el derecho aduanero en el Perú pacíficamente como una rama autónoma del derecho. Ya no hay duda de eso, ¿no? Y ya hablas de lo aduanero tributario, ya hablas de lo aduanero administrativo, ya hablas de lo aduanero sancionatorio, ¿no? Pero ya no es que es una partecita de otras cosas, ya está todo consolidado. Y así ha ido evolucionando después a nivel de los estudios jurídicos. Ahora, salvo alguna excepción que siempre hay, pero en los estudios jurídicos importantes, grandes en el Perú, no hay estudio que no tenga un área aduanera y de comercio exterior y que se dedique solamente a ver eso, ¿no? Las universidades han continuado con los cursos, hay cursos de pregrado de derechos aduaneros, se dan cursos de maestría en derecho aduanero, entonces sí hay una evolución, digamos, importante, ¿no? En el tema de los gremios también, ¿no? Aquí hay en Colombia también hay un movimiento fuerte de los gremios de empresarios. También hay comités que apuestan mucho al tema de logística, de comercio internacional, los temas aduaneros. Entonces, te diría, hay todo un soporte en este momento para hacer que esto evolucione. En base a eso, también ha habido una evolución, yo creo, natural, pero necesaria, en el entendimiento de lo aduanero en las autoridades, de todo nivel, no solamente a nivel de ministerios. En el Perú la ley de aduanas se gesta por decretos legislativos en base a facultades delegadas por el Congreso. Ya no hay forma que ahora, cuando quieren hacer cambios importantes, no convoquen al sector privado y al académico en los temas aduaneros. Siempre lo van a hacer. Mesas también con la SUNAT. Los jueces se están capacitando ya en temas aduaneros. En la Cámara de Comercio de Lima hemos capacitado a un grupo de jueces de primera y segunda instancia, y de verdad están sacando sentencias que tú ves un contenido de fondo importante, ¿no? Entonces, yo creo que ha habido una evolución muy positiva. Creo que a nivel académico, si estamos en ese plano, estos eventos hacen mucho por entrelazar, ¿no?, a países que somos los andinos con países de la región, ¿no? Las conclusiones del evento del Instituto Ecuatoriano son la muestra de ello, y esto hay que seguirlo desarrollando, ¿no? Básicamente esa es la forma como lo veo que ha evolucionado. Qué gusto escucharte, querido Julio, también por supuesto, Juan David. Pero lo que decías, estimado Julio, esta evolución del derecho aduanero, del estudio, de la práctica, y sabes que es de la visión de la comunidad andina, y tú saben todos ustedes acá que la Universidad Andina es parte del Sistema Andino de Integración, desde esta visión andina de querer conformar una comunidad de derecho, una comunidad jurídica, que así nos concebimos a nivel de la comunidad andina. Pero resalto lo que mencionas porque una comunidad de derecho, una comunidad jurídica no es solamente la vigencia de un ordenamiento, la existencia de instituciones, sino tener esa capacidad que desde mi punto de vista es una responsabilidad colectiva de generar esta cohesión, esta sinergia, de que una rama del derecho verdaderamente pueda generar autonomía, pero a partir de que sea aplicable a la vida real y que cada vez más sirva, evidentemente en el caso del derecho aduanero, para facilitar el comercio, para por supuesto optimizar el control, y que los ciudadanos y las empresas estén, digamos, en su día a día puedan ver la utilidad práctica de la aplicación del derecho, ¿no? En este caso del derecho aduanero, que es sumamente importante, y a nivel andino por supuesto que tenemos este régimen armonizado de varias, no solamente los regímenes aduaneros, sino otra serie de normas aplicables, ya lo decía Juan David, en materia de origen, algunos temas en materia de defensa comercial, estamos en una zona de libre comercio, en fin. Y en esa medida ya lo señalabas también y lo adelantabas, y creo que uno de los grandes resultados que han tenido las jornadas ecuatorianas de derecho aduanero que se celebraron hace poco ha sido la consolidación, la creación del primer foro andino de derecho aduanero, del cual por supuesto
los aquí presentes somos parte y les agradecemos también por ese apoyo fundamental a esta iniciativa, a la cual se suma la Universidad Andina, por supuesto, que durante este año está particularmente digamos comprometida con esta línea del derecho internacional económico, de hacer estos espacios Mundo Aduanero. Este podcast de la mano del instituto es un espacio de difusión para llegar cada vez más no solamente a los académicos, a los practicantes, sino a la ciudadanía en general. Estamos diseñando estos programas que se van a lanzar pronto, de la especialización en comercio internacional y práctica aduanera, de regulación en comercio y negocios internacionales. Y en ese marco quería que nos comenten un poco primero, Juan David, ¿cuál fue, digamos, la iniciativa? ¿Por qué crear un foro andino de derecho aduanero? ¿Por qué más allá de este debate nacional debemos ampliarlo a nivel regional? ¿Qué es lo que, digamos, cuáles eran las ideas que motivaron que se conforme este espacio de diálogo tan importante? Y un poco cuál es tu perspectiva de cuál será la contribución académica en principio, luego veremos con Julio quizás una contribución más a nivel de proyectos legislativos, pero desde el punto de vista académico, ¿cómo destacarías o desde tu punto de vista qué es lo más importante de contar ya a día de hoy con este foro andino de derecho aduanero? Pues a ver, hace unos años, y Julio Ortiga que comentaba cómo eran sus inicios, uno también, qué era lo que pasaba, y no sé si te acuerdas, Julio, no había que leer. Uno básicamente le decía, vaya y se mete en el código o en el decreto, pero pues no había que leer. O sea, finalmente aprender derecho aduanero era pues básicamente aprender a leer la norma y ponerle algo de criterio, de sentido común, pero no había más. Después llegaron los argentinos y los uruguayos, o sea, enseñándonos un poco con su doctrina, pero no había mucho más. Posteriormente, pues los peruanos empezaron a publicar, empezaron a ser muy juiciosos. Llegó la época de Juan Manuel Camargo, de Germán Pardo, publicando, pues, o sea, y Rogelio Perilla, una serie de libros, pero parte también era entender un poco, y lo hemos visto en los últimos años, que acá somos más de 100 millones de habitantes que tienen la posibilidad de tener un lenguaje común, y así como en Europa, pues hay tratadistas, acá también, que tienen la posibilidad de empezar a aprovechar esas interacciones, esas experiencias comunes, ese marco tan además activo, porque pues uno de los temas interesantes que yo rescato de estas jornadas es la interacción entre aduanas, operadores, abogados, magistrados, todos encaminados a derecho aduanero. Y sobre esa base, y sabiendo que tenemos 100 millones, y yo siempre lo he querido porque ahorita los americanos están, y está de moda, el tema de los moot courts, el aprendizaje de la educación jurídica, mucho lo ve en que quiero ir a hacer un moot court de Jackson en comercio internacional, de competencia, de derecho ambiental. Pues ellos acabaron de inaugurar el primer moot court aduanero. Me pareció interesantísimo finalmente, y donde pues tal vez un tema que además nuevamente yo celebro de esa primera jornada y de esa bienvenida que nos dieron en Quito, pues es que la altura del derecho aduanero la da la autoridad. La altura de los debates la da la autoridad. Por supuesto, después vienen los importadores, después vienen las agencias de aduana y lo resuelven y lo acompañan los magistrados y magistradas. Pero tener esos 100 millones y esos debates y esa posibilidad, y ojalá algún día pues ese intercambio de ideas con un moot court andino de derecho aduanero nos va a facilitar a todos. O sea, por lo cual pues, o sea, estamos en diciembre, pero yo ya estoy que me voy a mis siguientes jornadas en el 2025. Excelente, Juan David. Mira, te compramos la idea, cuenta con la Universidad Andina como este centro neurálgico para el primer moot court en derecho aduanero. Vamos a tener sorpresas el próximo año a nivel de moot courts con la OMC, la cátedra OMC, pero por supuesto compramos la idea, lo decimos públicamente, cuenta con el apoyo para, creo que sería una gran actividad de nuestro foro andino de derecho aduanero tener un moot court. Créeme que el sueño ya está presente, ojalá lo podamos hacer realidad. Querido Julio, algo similar, mira, este foro, este espacio, por supuesto, de diálogo que nos va a permitir hacer este intercambio y profundizar, digamos, esta relación entre quienes hacemos derecho aduanero en la región. ¿Cuál es tu perspectiva de cuál podría ser esta contribución del foro más allá de lo académico? Quizás propositivo a nivel de reformas normativas, a nivel, por supuesto, de un cambio en la política pública, no solo nacional, sino a nivel andino. ¿Cómo ves, digamos, este espacio para lanzar estas propuestas a ese nivel? Yo creo que el aporte de estos foros
desde lo académico, debería servir para identificar espacios que a nivel normativo falta mejorar, falta cambiar o falta regular. Lo que muchos dicen es que la normativa andina como que se ha quedado un poquito en el tiempo, si la comparamos con los TLCs, digamos, y los multilaterales también, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahora un acuerdo de Alianza del Pacífico, donde estamos con Colombia, con Chile, con México, ¿no? Que también es muy ambicioso, pero es moderno. Entonces, digamos, hay muchos capítulos que tienen que ver con servicios, que tienen que ver con protección de la propiedad intelectual, que tienen que ver con inversiones, con compras públicas, etcétera, que habría que ver la forma de incorporarlo a la legislación andina. Yo creo que eso son espacios que se deben llenar, pero desde lo académico, con participación de las autoridades, que entiendan la importancia, ¿no? Vamos a tener personas que van a conocer un poco más del tema, van a ver la importancia que tienen estos desarrollos de integración, y deberíamos también gestar que estas políticas públicas lleguen a este tipo de cambios. En el Perú, y esto es algo que lo comentábamos en las jornadas también, está ahora el lanzamiento del megapuerto de Chancay, ¿no? Entonces, me parece que es de los países de la región el proyecto más importante en este momento, ¿no? Con una inversión china multimillonaria que ya empezaba a mover muchísimas cosas. O sea, lo que se quiere es buscar que sea el hub de distribución de la región a nivel de Chancay y que una directamente con el Asia. O sea, eso es lo que se busca. Entonces, por ejemplo, en Perú ya estamos viendo de trabajar en legislación de cabotaje. Tenemos que mejorar el tema del cabotaje. Hay cosas en lo aduanero y en lo tributario que mejorar. Y también en el tema de permisos a través de del Ministerio de Transportes. Estamos viendo de mejorar, desarrollar y continuar la relación que se quedó trunca. A veces se inician cosas con mucha potencia, pero se pierden en el tiempo, de la carretera transoceánica entre Brasil y Perú. Brasil y Perú están conectados de espaldas, ¿no? Por la selva, pero verdaderamente tenemos que conectar los dos océanos a través de las carreteras, ¿no? Entonces ya se está viendo unos planes de desarrollo con Brasil, han habido reuniones en el Perú de autoridades para ver de la manera de, además de continuar y mejorar y mantener lo que ya existe, generar rutas de acceso, tanto que conecten a este punto importante de conexión transnacional o transmarítimo en este caso, con todos los pueblos donde la carretera pasa. Eso no existe. Se está viendo todo lo que es el tema de zonas francas. El tema de zonas francas en Chancay, de patios industriales, de complejos logísticos, ¿no? Toda una inversión para mover temas directos e indirectos que apoyen al puerto, porque el puerto no basta, ¿no? Entonces, fíjate todo lo que está desarrollando y que va a tener impacto directo. Ya tenemos interés de Chile en ver cómo va a ser el tema del movimiento de los barcos, porque los barcos, o sea, estaban diciendo que va a haber un ahorro entre 12 a 14 días en vía marítima, en el transporte, con las rutas tradicionales que había. Imagínate lo que va a hacer eso, ¿no? Entonces, tenemos que tener, no solamente en el país, sino en la región, tenemos que estar preparados con normativa de punta, moderna y siempre actualizada para este tipo de proyectos. Y así saldrá en Ecuador, así saldrá en Colombia, ¿no? Y tendremos que desarrollar cada uno en los aspectos que tengamos oportunidad de desarrollo, ¿no? La normativa pertinente, pero eso se gesta con este tipo de eventos. Sin este tipo de eventos, sencillamente esto no va a pasar. Además que también mencionaba Juan David, la doctrina empezó, creo yo, también con los argentinos, con los uruguayos, en Colombia también está muy fuerte, pero tenemos que empezar a mover más generación de doctrina también a nivel andino ahora, con ocasión de los foros y sobre todo con la normativa que compartimos. En los foros se ha puesto de manifiesto que la normativa andina muchas veces no se conoce, y como no se conoce, no se aplica.
y tienes posibilidades ahí inclusive de obtener justicia andina, ¿no? O sea, ya renunciar a tus foros nacionales en los jueces e irte ahí, y la gente sencillamente no lo hace, tiene desconocimiento, el desconocimiento te genera temor, ¿no? Pero creo que tenemos que apuntar a una normativa moderna y que dé seguridad jurídica a la inversión nacional, la inversión regional y la inversión extranjera, ¿no? Básicamente. Bueno, y en esa línea, como conocemos dentro del Foro Andino de Derecho Aduanero que hemos creado en conjunto con todos ustedes, la próxima casa de acogida será Colombia, ¿no? Y en eso, bueno, que nos puedas comentar, Juan David, para nosotros como Ecuador, puntualmente estamos en un momento de transición importante en las normas aduaneras, pero puedo rescatar dentro de ellas el tema de zonas francas. Hemos tenido varios intentos a lo largo de la historia de generar estas figuras que atraen la inversión y generan empleo como núcleo de producción. Coméntanos, porque Colombia efectivamente es, creo, dentro de la región el que más zonas francas tiene, me refiero a la comunidad andina. ¿Cuáles han sido para ustedes los mayores retos, desafíos? ¿Consideras que tal vez este tema puede ser tocado dentro del Foro Andino en el siguiente foro que vamos a tener? Por supuesto, en el sentido de que además la primera zona franca está cumpliendo 65 años y fue en Barranquilla. Entonces, pues, aparte de ser la casa de la selección Colombia, pues es también la casa de la primera zona franca. Pero es interesante, ¿por qué? Porque pues es también un tema de medir políticas públicas, y en este caso es muy fácil porque desde hace 65 años, pero con un marco y un corte que fue en la ley 1004 en el año 2005, pasamos de tener una serie de zonas francas a llegar, hoy en día tenemos 116 zonas francas, más de 1000 empresas en un ecosistema de zona franca que es bien interesante, donde además pues hemos visto una serie de tendencias, porque pues, o sea, aparte también de la ventaja de estos foros, es que uno nunca se aburre. Hoy Julio pues también en el podcast nos indicaba cómo se va actualizando el derecho aduanero, y en la práctica, pues o sea, finalmente el ejercicio es que lo que pasaba hace unos meses, por ejemplo el tema de zonas francas, el tema del impuesto mínimo global, era importante. Muy posiblemente ahora con el presidente Trump el tema del impuesto mínimo global pase a un segundo plano y la discusión quede archivada, porque no va a ser del interés de Estados Unidos. Entonces, pues, o sea, finalmente la ventaja de zonas francas y que pues vayan de otras partes y que sea un tema central es cómo manejar el tema de atracción todavía con rentas. Todo el mundo está manejando todavía el tema de impuesto de renta y todo el mundo quiere industria. Y todo el mundo quiere, pues, o sea, ser competitivo, y ese fue un éxito, volviendo a tu pregunta, que logró las zonas francas. La tarifa del 15% en su momento se comparó con la tarifa de China. Pero segundo, después viene todo el tema de tener ese ecosistema que pues, o sea, finalmente generó no solamente la atracción, sino empezar a entender cómo se integra con el resto de normas aduaneras. En zona franca pues está la posibilidad de procesamiento parcial, de importaciones temporales, nos remitimos a Kioto, tenemos pues o sea finalmente la interacción de la doble base imponible, las normas de valoración aduanera que no son un tema menor, las normas de origen donde pues o sea finalmente tuvimos la decisión frente al tema de Mercosur y en el caso también en su momento de Perú que reconocía o no reconocía y ya entró. Pero pues vamos teniendo unas lecciones y unos aprendizajes. Y tercero y por último, pues o sea, finalmente, ¿qué es lo interesante? Hoy en día las zonas francas en Colombia tenemos una discusión sobre el tema de transparencia fiscal. Pues o sea, Colombia ingresó a la OCDE y viene el tema de cómo y qué reportar, pues o sea, finalmente, porque pues lamentablemente la presión que hay en nuestros países siempre va a ser a tener un mayor recaudo. Y en la práctica, pues el gran problema es cuál es el beneficio y cuál no es el beneficio. O sea, finalmente, y ahí, pues, o sea, yo todavía me acuerdo, y cuando uno, Julio, entra al MEF, tiene un aviso, una ficha diciendo no más normas fiscales, no más beneficios fiscales, pero ¿hasta dónde llegar? Porque el caso, y yo creo que en los próximos años vamos a tener un tema muy importante ahorita que Julio lo mencionaba, Chancay va a ser zona franca. Realmente, estimado Juan David y Julio, siempre es un gusto escucharlos y tenerlos acá. Vuelvo a Chancay. Yo creo que Chancay es
en definitiva el gran tema actual y de los próximos años. Como tú señalabas, no solamente va a ser una zona franca, sino que es una realidad actual que en definitiva va a transformar la región. Y en eso, estimado Julio, un poco para ir cerrando, tú ya nos contabas un poco los desafíos que plantea Chancay, un poco, digamos, cuál va a ser la dinámica, pero también me parece que es una gran oportunidad porque quizás va a ser este gran factor exógeno que nos hacía falta en la comunidad andina para despertar y trabajar de manera conjunta. En definitiva, todos que somos, que creemos en la integración, y ya lo decía también Juan David, no podemos actuar de manera aislada a nivel del contexto internacional. Tenemos una gran oferta exportable en el sector agrícola, pero seguramente si nos unimos, pongo el ejemplo de la pitahaya, por ejemplo, del norte del Perú, o que se está desarrollando aquí en Ecuador, y que si tenemos una gran oferta, si podemos generar, digamos, unos procesos productivos homologados de alguna manera, quizás vamos a ser mucho más competitivos. Y en ese marco, ¿cómo ves tú quizás el puerto de Chancay no solamente como este elemento disruptivo a nivel del comercio y la logística, sino como un factor que puede promover la integración a nivel de mejorar justamente la regulación de tránsito aduanero, por ejemplo, de transporte multimodal, de ser este gran hub seguramente, pero creo yo que también tiene esta potencialidad de generar, digamos, unos nuevos bríos en la integración, porque en definitiva es una realidad que ya existe, que la vamos a tener que enfrentar y que seguramente unidos podemos ser mucho más fuertes y aprovechar de mejor manera, tomando en cuenta además que tenemos a Brasil, que será el gran jugador que va a querer aprovechar Chancay, y cómo ahí la comunidad andina, utilizando este insumo, este incentivo que tenemos, podemos aprovecharlo. Entonces, ¿cuál sería tu visión de Chancay, no solamente como, digamos, este gran transformador del comercio y la logística, sino quizás como un promotor de la integración andina a este nivel quizás regulatorio y de la dinámica propia del comercio? Claro, yo creo que el proyecto ya no es proyecto, ya es una realidad, ya se inauguró formalmente en la semana de la PEC en el Perú hace poco tiempo, pero creo que para la integración andina necesitan cosas que sean muy potentes y que a todos nos den un golpe así, ¿no? ¡Pum! Así, ¿no? Para despertar, porque el tema es que siempre yo creo que hay un aletargamiento de nuestra normativa y de los procesos de integración, ¿no? Claro, nos comparan con Europa, ¿no? Son culturas diferentes, ¿no? Pero, digamos, la idea es llegar a algo similar, ¿no? No sé si podremos llegar a una unificación monetaria, por ejemplo, creo que eso es medio complicado, pero sí hay niveles de integración mayores que ahora, que podría ser no solamente la plataforma que tenga Perú, ¿no? como hub, sino que tenga la región andina como hub, en proceso de integración, con mayor facilitación, fluidez, en esta zona de integración que tenemos, arancelaria, con normativa que nos debe impulsar, y para generar cadenas de valor intrarregión, ¿no? Que sumen esfuerzos, que no sé, ver temas del cabotaje, que es importante, que venga de la zona franca en Colombia, pasen abajo, la zona de Chancay que se debería crear. Pero para eso necesitamos también, y creo que es muy importante, y creo que en Perú no ha habido, estabilidad política. Porque tú puedes tener un super proyecto, una super oportunidad, y si no hay estabilidad política, y las personas que gobiernan y deben hacer las normas no cumplen su rol, digamos, no se va a aprovechar como se debería aprovechar, y no vamos a crecer en la región como deberíamos crecer, aprovechando estos enviones que como esto que ha surgido, ¿no? Que es muy importante. Entonces, en el Perú tuvimos una época que crecimos entre 6, 7, 7.5%, que fue importante, porque se generaron políticas de Estado que trascendían gobiernos, ¿no? Entonces me cambiaban al gobernante a los 5 años, pero las políticas que eran las columnas vertebrales se mantenían en los gobiernos. Eso, ¿no? Tenemos que volver a retomar. Y en todos nuestros países también, creo, ¿no? Porque si tú no te involucras en un proyecto andino, regional, con estos tipos de impulsos, de acercamiento, de integración, como un proyecto a largo plazo, cada vez que tengas un cambio, te cambian el presidente, te cambian el Congreso, hay intereses por detrás y no se acuerdan. Entonces, estas declaraciones del foro que ustedes han hecho en lo académico, ¿no? Debería ser el punto de partida para generar otro tipo de declaraciones ya a nivel
de gobernante, de alguna manera, para poder aprovechar esas oportunidades. No veo que hay otra forma de hacerlo, ¿no? De acuerdo, estimado Julio. Sabes que se hace integración no solamente en el escritorio de los burócratas, sino también desde la academia, con el sector privado. Y les queremos agradecer mucho por habernos acompañado en este espacio de Mundo Aduanero. Es un espacio destinado justamente para promover el diálogo sobre esta materia que nos apasiona y que es cada vez más importante a nivel de la región. Les agradecemos mucho. Siempre bienvenidos a esta su casa, la Universidad Andina Simón Bolívar, a este espacio Mundo Aduanero. Les agradecemos mucho. Gracias. Notas técnicas del IEDA. Buen día con todos. Quisiera empezar agradeciendo al Instituto Ecuatoriano de Derecho Aduanero por esta invitación de esta nota técnica, especialmente a Fernanda Inga, quien en su calidad de presidenta ha sido la principal promotora de este instituto. Me presento, mi nombre es Daniel Pelbuchta, soy fundador del Exali Abogados, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y cuento con una maestría de Derecho Comercial Internacional y Arbitraje de Inversiones de la Universidad de Ámsterdam. He participado en algunos procesos y programas ejecutivos como el de GCL de Georgetown University en Washington y otro de Derecho en Negocios Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Durante la última década he trabajado en el mundo del derecho aduanero y del comercio internacional, siendo también procurador judicial de varias multinacionales que fungen como operadores de comercio exterior en el Ecuador. Además, soy profesor de maestría de Derecho Aduanero ecuatoriano y finalmente tengo el agrado de ser miembro del Instituto Ecuatoriano de Derecho Aduanero. Hoy quiero abordar un tema que es novedoso y aún poco explorado, y es el uso de la tecnología en el comercio exterior. Creo que todos podemos coincidir en que la tecnología está revolucionando las relaciones comerciales en general, no solo en el ámbito del derecho comercial internacional y derecho aduanero. Sin embargo, lo que suele suceder es que el desarrollo del derecho suele ir varios pasos atrás de la tecnología. Esto a su vez presenta tanto riesgos como oportunidades. En mi opinión, el derecho en este punto, en esta fase inicial, debe regular solamente lo estrictamente necesario, permitiendo que la tecnología sea una solución a problemas reales de la sociedad que van cambiando de forma cotidiana. Obviamente, cuando las tecnologías representan un riesgo y un perjuicio para el interés común, el legislador debe intervenir para proteger a la sociedad. Dentro de las diversas tecnologías aplicables al comercio exterior que se podrían analizar, hoy me concentraré en los contratos inteligentes o denominados smart contracts y en el tratamiento jurídico que le da la legislación ecuatoriana. Para ello, entendamos qué es un smart contract y un contrato inteligente. Son aquellos que, en resumen, pueden ser ejecutados sin la necesidad de una acción humana. En este punto, cabe aclarar, en función de lo que dice la legislación ecuatoriana, que si bien un correo electrónico, un acuerdo que está en un correo electrónico, podría ser interpretado como parte del comercio electrónico, al hablar de smart contracts o contratos inteligentes, no estamos hablando de los acuerdos que se pueden reflejar en correos o aplicaciones de mensajería, sino un sistema de ejecución automática. Es importante destacar que un smart contract no es un negocio jurídico distinto, simplemente es un medio para simplificar la celebración y ejecución de los contratos, evitando la necesidad de un sistema tradicional de resolución de controversias. En otras palabras, los acuerdos que están en WhatsApp o en correo electrónico no son ejecutables de forma automática, pero aquellos que están en un smart contract o contrato inteligente, sí. Desde la teoría, para ponerlo en contexto, existen tres tipos de contratos inteligentes, tres modalidades distintas. La primera sería la reservada, en donde solo se utiliza la tecnología para la ejecución del contrato. La segunda es la mixta, en la que se interviene con la tecnología en la fase de celebración y ejecución del contrato. Para pasar a una tercera, que es la completa, que determina que tanto en la celebración, formación y ejecución se utiliza la tecnología. Pero sea cual sea la modalidad del contrato inteligente o smart contract, la capacidad de auto-ejecutarse se consigue por medio de la programación, del código y de la tecnología blockchain. Esta tecnología es un sistema de registro descentralizado que permite transacciones seguras sin el uso de intermediarios, y esto es importante.
porque esta característica permite contar con más transparencia, con seguridad durante las transacciones, en este caso también en el comercio internacional. Y esta cadena de bloques ya ha sido implementada en el comercio internacional. Por ejemplo, contamos con integraciones de varios operadores de comercio exterior que permiten el rastreo de las mercancías de forma automática en tiempo real. Otro ejemplo interesante de esta tecnología en el sector público es el proyecto Cadena en América Latina, el cual es financiado en parte por el Banco Interamericano de Desarrollo y que utiliza blockchain para simplificar procedimientos aduaneros mediante la creación de acuerdos de reconocimiento mutuo y también para la simplificación de procesos para operadores económicos autorizados, los famosos OEA, para que sus beneficios sean aplicados de forma automática. Esto solamente es una muestra de cómo la tecnología puede facilitar los trámites en el sector público. La pregunta que surge entonces es si los actores privados también pueden aprovechar de manera similar esta tecnología. La respuesta es claro que sí. Ya hemos visto cómo la tecnología de smart contracts y blockchain permite transacciones transfronterizas seguras al validar tanto registros aduaneros, logísticos y financieros, entre otros. Un ejemplo, por nombrar solamente uno, es la ejecución automática de pagos en una relación de comercio internacional en función de hitos como puede ser la llegada de un buque a un puerto. Esto ya está siendo implementado por varias startups como Quartz, por ejemplo, y que son de gran utilidad para el comercio internacional. Pero para entrar en materia jurídica, quiero explicarles cuál es el tratamiento legal de los smart contracts en Ecuador. Y esto está contemplado en el Código de Comercio, específicamente en el artículo 77 y siguientes, que los vamos a analizar a continuación. El 77 determina que los contratos inteligentes son aquellos producidos por programas informáticos usados por dos o más partes. Esto implica que pueden participar varios operadores de comercio exterior a la vez, que acuerden cláusulas que sean suscritas de forma electrónica con el objetivo de facilitar la expresión de la voluntad de las partes y, lo más importante, asegurar el cumplimiento mediante disposiciones instruidas por las partes de forma previa. En definitiva, lo que podemos decir es que cuando se dispara una condición que ha sido preprogramada por las partes y que no está sujeta a ningún tipo de valoración humana, el contrato inteligente ejecuta la cláusula contractual correspondiente de forma automática. La validez de este tipo de contratos está garantizada por el propio Código de Comercio, el cual en su artículo 79 determina que los contratos celebrados a través de los medios electrónicos se considerarán válidos y vinculantes cuando exista un consentimiento expreso a través de las partes, que sea a través de una firma electrónica, o lo que dice la ley es que es a través de cualquier otra modalidad prevista en la Ley de Comercio Electrónico. Es decir, lo que otorga validez en función del Código de Comercio es que se otorgue un consentimiento y que se lo haga a través de una firma electrónica. Es más, según el artículo 83, se determina que este tendrá la misma fuerza y valor probatorio que los documentos escritos. A pesar de que la Ley de Comercio Electrónico ya determina que la firma electrónica tiene efectos equivalentes a la firma manuscrita, el propio Código de Comercio, en su artículo 82, reasegura esta disposición para efecto de los contratos inteligentes. Ahora bien, sin lugar a duda es menester analizar quién es el responsable de la ejecución de las obligaciones determinadas en un contrato inteligente. Y para esto hay dos artículos. Empezamos leyendo el artículo 84 del Código de Comercio, el cual aborda la responsabilidad de los prestadores de servicios electrónicos del sistema de Smart Contract como un aspecto crucial para los contratos inteligentes. ¿Qué es lo que determina? Es que son responsables de los daños estos prestadores que causen por su mala administración o falta de diligencia en la prestación de sus servicios algún perjuicio para una de las partes. Y si bien si es que se lee ese artículo, uno no debería tener una observación porque es obvio que tienen que asumir sus responsabilidades, existe otro, que de hecho ya fue leído parcialmente, que es el artículo 77, el cual en su inciso tercero estipula algo preocupante, especialmente por la forma en la que está redactado. Lo que dice es que si es que no se estipula lo contrario en un contrato, los administradores del programa o quienes tengan el control del sistema
serán responsables de las obligaciones contractuales y extracontractuales derivadas de ese contrato. Además, señala que se aplicarán todas las disposiciones que protegen los derechos de los consumidores. Y esto obviamente genera complicaciones y desafíos que veremos a continuación. El primer desafío y complicación es que la imposición del inciso tercero de este artículo 77 del Código de Comercio impone responsabilidades adicionales a los administradores de los programas que gestionan los contratos. Es decir, se responsabiliza a un tercero por obligaciones que no le corresponden. Y aquí podemos hacer una analogía y decir que esto equivaldría a que un notario sea responsable por las obligaciones insertas en un acuerdo o un contrato que sea elevado a escritura pública por este notario y que éste no sea partícipe o no sea obligado por sus propios personales derechos o por los que representa. El segundo desafío es qué sucede si este sistema de smart contracts, contratos inteligentes, no tiene una base en Ecuador o no tiene un domicilio en Ecuador. ¿Cómo se podría generar esta protección? Existen otros desafíos como la utilización de blockchain y smart contracts y su implicación en el manejo de datos personales. Como ustedes saben, existe la Ley de Protección de Datos Personales que debe ser observada para garantizar el tratamiento de la información de cada una de las personas naturales. Otro desafío es la determinación de la jurisdicción que le sería aplicable a las partes, tanto con el prestador de servicios de los smart contracts como con la contraparte que suscriben este contrato, si es que la consecuencia de un determinado hecho no haya sido prevista. Y quizás uno que se me ocurre ahorita es que estos sistemas de smart contract o contratos inteligentes requieren de bastante energía y que hoy por hoy, si es que los servidores estarían localizados en Ecuador, podría ser un conflicto. Podríamos explorar más desafíos, pero lo que quiero que quede claro es que para el derecho aduanero ecuatoriano, la incorporación de esta tecnología como smart contracts y blockchain representa una revolución en los términos de eficiencia y seguridad. En un sector donde la automatización de procesos y autoejecución de contratos permite una mayor precisión en la aplicación de obligaciones y por tanto un asegurar de pagos y de la liberación de las mercancías, como la falta de cumplimiento de las contrapartes internacionales, puede poner tanto a los exportadores ecuatorianos como latinoamericanos en una situación de ventaja. Sin embargo, para que los actores ecuatorianos de este comercio exterior a través de smart contract puedan beneficiarse plenamente de estas tecnologías, es esencial que la regulación sea revisada de forma coherente y que esté alineada con las mejores prácticas internacionales. Hay quizás mencionar la legislación argentina que, si bien regula, no pone estas barreras adicionales o desventajas competitivas en comparación con sus contrapartes internacionales. Si las normativas no se van a ajustar de forma adecuada, el riesgo es que las empresas ecuatorianas queden relegadas en la adopción de estas innovaciones, lo que afectaría en términos generales a la competitividad global del Ecuador. Por lo tanto, es fundamental que el legislador ecuatoriano revise y ajuste esas disposiciones. Desde el punto de vista jurídico, el marco normativo ecuatoriano reconoce que existen los contratos inteligentes, reconoce el uso de estos, lo que abre la oportunidad importante y sustancial para la simplificación de los procesos comerciales. Para que puedan ser perfeccionados a la luz de la legislación ecuatoriana, lo que se requiere es de un consentimiento expreso y de una firma electrónica. Esto ya es habitualmente utilizado por muchísimos ecuatorianos, incluso cuando existe solamente la emisión de una factura electrónica. Casi todos tenemos este tipo de tecnologías. Entonces, esta nota técnica, además de informar de este contingente por la redacción del tercer inciso del artículo 77 del Código de Comercio, tiene la intención de informar a los exportadores ecuatorianos de las ventajas tecnológicas que existen a su disposición, especialmente para evitar incumplimientos de su contraparte o asegurar que en caso de que envíen sus productos, ustedes puedan contar con los pagos justos.